les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a empezar con la doctora Colarte. Presta atención porque te puede pasar si vos estás conviviendo y tenés la desgracia que muere tu pareja. Y estás conviviendo. ¿Qué trámites tenés que hacer si no lo hiciste previamente o ya fallecido tu pareja? ¿Qué trámites tenés que hacer? La doctora Colarte. El concubino no hereda. Se han hecho un montón de modificaciones que han mejorado la situación legal de los convivientes, sea hombre o mujer. Pero no se ha tocado el tema de heredar al concubino. Los hijos sí. Los hijos sí, por supuesto, heredan al papá. Pero el conviviente o la conviviente no heredan al fallecido. Entonces hay que tomar recaudos, no solo con el tema de las propiedades, sino también con el tema de las pensiones. Pero está muy instalado eso, ¿eh? Está instaladísimo. Es una creencia popular de que como yo estuve 20 años con la misma persona, viviendo en su casa o en la casa que era de sus padres, yo adquirí algún derecho. Y no es así. Si en vida esa persona no tomó alguna medida legal para dejarme a mí esa propiedad, cuando fallece, yo no heredo nada. No soy esposa. La esposa hereda al marido. Si no se hace la unión convivencial, cero. Cero derecho. Respecto a la propiedad, Claro. sí hay protección en el aspecto previsional, que ahora lo vamos a hablar, en el aspecto laboral, porque puede cobrar la concubina indemnizaciones laborales, en el tema de seguros de vida, porque te puede nombrar como beneficiaria de un seguro de vida, en distintos aspectos, en el aspecto en cuanto al alquiler de una propiedad, te protege en la locación de un inmueble donde vos habites con tu concubino fallecido. Es decir, se fueron cubriendo temas parciales con el concubinato, pero no se le dio a la concubina una protección generalizada. Ahora, a la conviviente, que se incluye en la modificación del Código Civil en el 2015, se le da una categoría mayor, sin llegar a ser esposa, tiene mayores derechos. Inclusive a un tipo de asistencia por un tiempo determinado por parte de los hijos de mi expareja fallecida. Yo en este momento tengo un caso de una señora muy mayor que vivió con su pareja durante 50 años. Pero no tenés... ¿Qué? ANSES te exige, o la ley te exige, la ley previsional, te exige prueba de convivencia. ¿Pero 50 años? Bueno, pero si no lo podés demostrar. ¿Y cómo se demuestra eso? ¿Cómo se demuestra? En primer lugar, importantísimo hacer lo que se llama unión convivencial. La nueva ley, el nuevo Código Civil, crea un registro de convivientes. Vas al registro civil y te inscribís con tu pareja como conviviente. Esa es la prueba suprema. ¿Está bien, pero esta mujer que vivió 50 años bueno, en esa época? Esta mujer, esto es hacia atrás, porque esta mujer vivió en concubinato, en convivencia, de aquí hacia atrás 50 años. Pero ¿qué pasa? No tiene un contrato de alquiler a nombre de los dos. No tiene impuestos ni servicios a nombre de los dos en el mismo domicilio. No tiene correspondencia. Lo único que tiene son efectos personales, fotos, recuerdos, testigos. ¿Testigos? Bueno, pero los testigos para la ley previsional no alcanzan. ¿Qué es lo que te exige la ley previsional para que vos pruebes esos años de convivencia? En primer lugar, 5 años como mínimo de convivencia permanente, o sea, en esos 5 años ininterrumpidos, e inmediatamente anteriores al fallecimiento de tu pareja. En el caso de haber hijos, en común, esos 5 años se reducen a 2. Esto es para el supuesto donde vos viviste a lo mejor 10 años con tu pareja
pero te separaste un año antes de que fallezca. Entonces ahí ya se rompe el requisito. Tienen que haber sido como mínimo 5 años de convivencia permanentes e ininterrumpidos antes del fallecimiento de tu conviviente. Si hay hijos en común, se reduce a 2 años. Y aparte, probar la convivencia. Porque ¿qué es lo que protege la ley previsional? El haber convivido en un aparente matrimonio, que esa convivencia haya sido pública y se hayan dispensado entre ellos dos un trato marital sin estar casados. Entonces tienen que tener, por ejemplo, el mismo domicilio coincidente en el DNI. Tienen que tener impuestos, servicios de ambos en el mismo domicilio donde han convivido. Pueden también tener un contrato de locación a nombre de los dos en el periodo de 5 años inmediatamente anteriores e ininterrumpidos al momento de fallecer tu conviviente. ¿Por qué no se casan y se dejan después? Bueno, pero hay gente que no puede casarse. Hay gente que no puede casarse porque tiene un vínculo preexistente. Claro. Entonces, la convivencia es todo lo que puede hacer esa pareja. Pero la ley protege la convivencia por más que no tengan una libertad de vínculo. Pueden estar los dos divorciados o separados de hecho. Y la convivencia, la ley previsional, la protege. La protege dándole este carácter alimentario a la pensión a la concubina. Es más, en algunos casos la concubina desplaza a la ex esposa, aunque no estén divorciados, porque lo que ANSES protege es la convivencia, la vida en común. Entonces, durante mi vida en común con mi pareja, tengo que tomar ciertos recaudos, que son las pruebas que el día de mañana ANSES me va a exigir para que yo reclame mi derecho pensionario. El mismo domicilio en el DNI, impuestos o servicios de los dos convivientes en el mismo domicilio, contrato de locación, seguro de vida de uno a favor del otro, haber cobrado indemnización laboral de parte de mi conviviente que me ha favorecido, es decir, distintos caminos por los cuales yo pueda demostrar fehacientemente que yo conviví con esa persona durante un lapso mínimo de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Chicas, el 14 de septiembre en el centro Anankara va a estar Dolly, la yuyera, le digo yo. A todo el mundo le dice la yuyera. Y claro, estamos hablando de distintos temas que ya lo vas a escuchar, pero yo le decía a ella, pero bueno, ¿una hierba puede sanar? Ella te lo responde. El 14 de septiembre seguimos dando los talleres que yo vengo dando desde marzo, todos los meses. Hemos ido hablando, digamos, de lo que es la medicina ancestral en general y después he ido dando por sistemas. ¿Qué es eso? El sistema circulatorio, el sistema respiratorio y cada sistema con sus distintas enfermedades. Y a su vez yo les voy indicando las distintas hierbas medicinales que se puedan utilizar, cómo utilizarlas, y la gente que lleva alguna enfermedad, no digamos rara, pero no tan común, también se la trata y la charlamos entre todas el grupo que estamos en ese momento y sacamos conclusiones, unas conclusiones bárbaras, porque la gente se admira de que como una hierba puede sanar, porque todavía estamos muy pegados a lo que es la medicina alópata, sí, a los químicos. Sí. Y de la medicina se necesita, pero de los medicamentos químicos no. Las personas salen muy contentas porque a veces van con una enfermedad, puedo decirte. Por ejemplo, estuvimos hablando del sistema circulatorio este viernes que pasó. Sí. Y bueno, por supuesto el tema principal fue la presión sanguínea y los ACV, que justamente está comprobado científicamente que los ACV y la presión alta
¿En qué momento atacan? En el invierno y cuando hay viento. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Que hay que cuidarse principalmente de los vientos, porque los vientos no son buenos. Entonces yo siempre aconsejo estar tapadita la nuca, con una polerita, con una bufanda, con un ponchito, que no dejen entrar el viento, porque acá en la base del cráneo tenemos la entrada de la energía, y el viento no tiene una buena energía. El viento generalmente viene a limpiar, y en esa limpieza arrastra con todo lo malo, por decirte. Entra en esa parte de la cabeza y se nos producen los ACV. Nuestros ancestros, cuando veían alguna, porque siempre hay una pequeña señal, por decir así, o que se les desvían los ojitos, o la boca, o empiezan a comer y pierden la comida por el costado, es que está produciéndose un ACV. Amén de que después a veces quedan cuadriplégicos. Entonces, ¿qué hacían? Los metían en una habitación lo más chica posible y los ahumaban. ¿Qué es ahumar? Ahumar. Meterlo adentro del humo, que se hace con hierbas, por supuesto. Entonces, no tiene que verse ni siquiera la punta del dedo, para que te des cuenta el humo que tiene que estar. Se va a empezar a toser, se va a ahogar, va a empezar a arderle, porque hay humos, por ejemplo, uno de los yuyos que se quema es el Inca Yuyo, y es picante, entonces empezás a toser, pero te la tenés que bancar. Cuanto más tiempo estás en ese humo extrae, porque el humo ¿cómo se aviva? Con el viento. Entonces extrae de la persona ese viento y mejora, pero inmediatamente. Digamos, lo que seguimos con la medicina natural sabemos que es lo que tenemos que hacer. El asunto es en las grandes ciudades, donde el sistema hace que uno tenga que ir al médico y tomar las pastillitas y hacerse todos los estudios que te hacen. Que yo no estoy aparte de eso, porque nosotros los naturistas, vamos a ponerle un nombre para no ponerle curandero, porque muchos nos dicen son curanderas. Sí, porque verdad, curamos, pero con cosas naturales. Necesitamos de un complemento diagnóstico. Por ejemplo, análisis, imágenes, ¿me entendés? Claro, todo un chequeo para... Todo un chequeo para que vengan y me digan, claro. Y a mí me dieron este diagnóstico, o yo siento esto. O a veces cuando vienen yo mismo le digo, bueno, yo necesito que ustedes se hagan un análisis, por ejemplo, para ver cómo están en la sangre, cómo está en la orina, si tienen colesterol, si tienen problemas de tiroides, que es, digamos, uno, el curandero, sabe solamente mirando a la persona qué es lo que tiene. Hay cosas que tengo que ver. Yo les pido para verle las venas, de qué color están, porque el color de las venas te dice si vos tenés la sangre sucia. ¿Qué es decir tener la sangre sucia? Tener colesterol, tener triglicéridos, Entonces, ahí yo pido un análisis. Y ahí yo ya le empiezo a dar yuyos. Nosotros hemos llevado adelante gente que estaba muy mal y la hemos sacado adelante nada más que con yuyos. ¡Qué bárbaro! Entonces es importantísimo eso. ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿el taller lo haces? El día 14 vamos ahora, el que nos sigue, sí. Y que vamos a tratar distintas enfermedades que están relacionadas. Interrelación de enfermedades para tomar las distintas, porque yo, por ejemplo, les preparo un mix. ¿A qué le llamo mix? Cuando hago mezcla de hierbas. Porque no todas las hierbas se pueden mezclar. Entonces, hay que saber también eso. Entonces yo les hago un mix que es antitumoral, que es para las personas que ya tienen declarado tumores que pueden o no ser cancerígenos. Entonces esta mezcla lo que hace es los cristaliza y después se disuelven y vos los perdés. Qué maravilla. A veces los médicos le han dado un diagnóstico, vienen, hacen el tratamiento, vuelven a hacerse el diagnóstico por imágenes y dice, se redujo una barbaridad. O la gente que se está haciendo quimio dice, pero los valores no se han alterado. Porque eso hace también que se mantengan los valores porque levanta muchísimo el sistema inmunológico. La moringa, la equinacia, la uña de gato. No, la moringa, la equinacia es buenísima. La moringa y la equinacia, para mí antes que conociera la moringa, que bueno, que ya sé bastante que para mí era la equinacia, claro. La planta medicinal. Claro. Pero ahora juntas es una bomba. Bueno, ¿y la expo cuándo se hace? Bueno, eso quiero comentar, que vamos a hacer una expo holística, la vamos a llamar así, en Anankara. Eso se va a realizar el 6 de octubre.
Entonces invitamos a las gentes que quieren exponer su trabajo, claro. Tanto sea la parte, digamos, holística o la parte medicinal, a los reikistas, a los que hacen áuricos, a los que venden piedra. Eso se tiene que comunicar directamente en Anankara y bueno, y ya se está organizando. Eso va a ser el 6 de octubre, todo el día, desde las 10 hasta las 20, para que tengamos un encuentro entre todas las personas que estamos en este camino totalmente natural. Bueno, seguimos hablando con la Valenti de los síntomas, pero hoy de los síntomas físicos. Mujeres argentinas, mujeres que hacen. Hay un desgaste real y natural del cuerpo, o sea, claro. Nadie llega a los 90 teniendo un cuerpo de 30. Por eso, entonces, fundamentalmente la salud, cuando uno logra un estado de armonía y la coherencia entre lo que siento, pienso y hago, sí. Que tiene mucho que ver con lo que hablábamos fuera de cámara antes de empezar, de hacer lo que nos gusta, de estar en un ambiente agradable, donde uno encuentra el placer y a través de la vocación. Entonces, todas esas energías más, convengamos, una dieta saludable, hacer ejercicio, va a hacer que básicamente tu cuerpo se gaste menos o se gaste diferente. Algún día nos vamos a ir todos y este cuerpo se gastan las articulaciones, se gastan los ligamentos, el pelo se le va el color, los dientes también se van gastando, o sea, somos humanos y no podemos evitar algún día irnos de acá. ¿Sí? Y el síntoma entonces de que vos hablás, ¿por dónde pasa el conflicto? ¿Por dónde pasa el conflicto? El tema sería que a una altura de la vida, si uno puede hacer una reflexión y conocerse, puede manejar diferente. ¿Por qué? Porque me hago cargo de lo que me pasa y actúo en consecuencia. ¿De qué me sirve, por ejemplo? ¿Por qué hablaba de la biología? Porque nuestro cerebro ha acumulado toda la información de toda la evolución planetaria del ser humano. ¿Estamos? Entonces, para un cavernícola, salir a buscar el mamut le daba mucho estrés, ¿sí? Iba a buscar el mamut, lo traía a casa y comía. Hoy nosotros salimos a ganarnos el mango. Es como salir a buscar el mamut, también activamos todo nuestro estrés. ¿Entendés? Entonces, para el cerebro, por ejemplo, estar con un jefe donde no me llevo bien, estoy mal, tengo que reprimir un montón de cosas, hace que yo empiece con procesos que van a terminar generándome enfermedades anticipadamente. Una cosa es el desgaste natural del cuerpo y otra cosa es que yo en forma temprana haga un cáncer de mama o nódulos en la garganta o me quiebre fácilmente, que llegue a la edad de la menopausia y tenga problemas hormonales. Entonces, este plus, esta cuestión de más que se nos presenta anticipadamente, porque uno dice, no, y bueno, a partir de los 90, a partir de los 40 es normal no tener vista. Mírenme, acá tengo los lentes. Y uno cree que es normal, pero hay gente que llega con una vista fantástica hasta los 60. Entonces, ¿por qué un cuerpo que tiene las mismas características sufre un desgaste y por qué otros? Y eso tiene que ver con respecto al manejo emocional. Entonces, ¿podemos evitar la vida? No, no la podemos evitar. ¿Podemos mejorar la calidad? Sí, muchísimo. Entonces, la biología está total y absolutamente influenciada por nuestras creencias y por nuestros pensamientos. Recomiendo a quien pueda, tenga acceso a internet, busquen la conferencia de Bruce Lipton, la biología de la creencia, donde él nos plantea que las células responden a lo que nosotros creemos. Y si ustedes conocen lo que es un placebo, si a una persona se le da una pastillita y se le dice que esto sirve para tal cosa, aunque sea talco, y la toma, la persona se cura, porque está creído y convencido. Entonces nuestras creencias son las que hay que revisar, las limitantes, las que nos tiran abajo, y fomentar este cambio de actitud a través del cambio de creencias, revisar, crecer, y somos como una cebolla. Toda la vida vamos a tener cosas para crecer y cambiar. Empezar sin prisa y sin pausa. Siempre para adelante, pero no se termina el día que nos vamos. Yo le preguntaba a
Adriana Torres, ¿desde dónde vivimos conectados? ¿Viste cuántos temas que se tratan en este programa? Y que a veces uno no tiene el tiempo para pararse y analizarnos. Bueno, acá tenés la oportunidad desde Memoria Celular saber de dónde estamos conectados. Y hay un taller que te lo va a contar Adriana Torres. Nosotros vivimos conectados desde muchos lugares. Nuestras células piensan, dialogan y están en comunicación directa todo el tiempo. Bruce Lipton es uno de los pioneros que en estos tiempos ha hecho desarrollos científicos muy interesantes y explica científicamente cómo los pensamientos modifican, ¿sí?, tanto como nuestras palabras. Los pensamientos producen modificaciones realmente importantísimas. No solamente producen modificaciones internas, sino también externas. Nosotros estamos en el viejo paradigma de la física clásica, en donde parecía que todo se produce según, por ejemplo, el movimiento. Alguna causa externa produce todo, y esto es parte del viejo paradigma. Ahora, estamos atravesados por una física cuántica en donde la luz tiene un comportamiento que no es el comportamiento que pensamos a nivel de que, sí, me llega un rayito de luz y ya está. No, la energía cuántica es una energía realmente, mejor dicho, la física cuántica es una herramienta hoy fundamental que está cambiando todos los paradigmas. Entonces, nuestros pensamientos son vibracionales y por lo tanto, por ser vibracionales, generan un efecto. Entonces, nuestros pensamientos pueden curar y también pueden destruir. Entonces, si todo el tiempo estamos elaborando pensamientos destructivos, estamos elaborando pensamientos de enfermedad, pensamientos de catástrofe, pensamientos de que todo va mal, pensamientos recurrentes, y traemos las viejas memorias y dejamos que las viejas memorias afloren una y otra vez, estamos permanentemente creando una realidad, que es una realidad caótica. Ahora, si nosotros empezamos a trabajar en nuestros pensamientos, cuanto más personas piensen en positivo, mucho mejor nos va a ir. Y esto realmente tampoco quiero que parezca una cosa simplista, pero sí es verdad que pensar en positivo sana, pensar en positivo ayuda. Una de las principales cosas que siempre me van a escuchar decir, y si entran a mi página y entran al Facebook, van a encontrar realmente mucho material de esto que estoy diciendo en cada programa que hago semanalmente. Pero cada uno de nosotros somos artífices de nuestros pensamientos. Y hay un día, ¿sí?, que cada uno de nosotros puede empezar a elegir. Yo siempre digo que el día que cambió mi vida es el día que empecé a poder entender primero y vivir después en actitud mental positiva. Y ser optimistas reales, no optimistas de que, sí, todo va a ir mejor, todo va a ir mejor, todo va a ir mejor. No, eso tampoco sirve. Todo va a ir mejor si trabajo desde mi interior para crear esa realidad mejor que quiero. Es decir, el pensamiento positivo es fundamental. La resiliencia, o sea, poder levantarme de las caídas, es fundamental. Y creo que los argentinos de esto sabemos bastante, y creo que esto es más profundo de lo que vos te podés imaginar. Pero sí es verdad que nosotros modificamos con nuestros pensamientos. Entonces, estamos en tiempos en donde frente a este nuevo paradigma tenemos la responsabilidad de co-crear cosas que queremos. Hay muchas cosas que creo que no queremos más. No queremos más corrupción, no queremos más mentiras, no queremos más que nos estafen, no queremos más que nos roben, que nos saquen lo... Ahora, para que esto no ocurra más, creo que muchos de nosotros nos tenemos que unir, los que por lo menos creemos, ¿sí?, en que el inconsciente colectivo está recibiendo un mensaje, que el mensaje no sea solamente esa palabra
todo va a ir mejor. Nada va a ir mejor si no hacemos que vaya mejor. Pensemos en positivo y hagamos en positivo. Yo los invito a transitar por esta escuela que represento. Hay un día, ahora muy pronto va a haber un taller para aprender herramientas vibracionales y aprender a trabajar siendo responsables y ayudando a llevar a nuestro entorno cada vez una mejor calidad de vida. Gracias. Yo te dije en una oportunidad que poco a poco lo ibas a ir conociendo a Martina Sanza, por la vida que tuvo, por el padre que tuvo, ¿verdad? Por lo que es él. Y hoy te voy a contar una historia maravillosa. Lo importante cuando una persona hace el clic en la vida, cuando decís, bueno, estuvo en una multinacional, no te imaginas lo que es, yo te lo voy a contar, y de repente vio cosas que no le gustaban. Entonces era entre el dinero que podías ganar y estar ahí y lo que le había enseñado su padre. Entonces, y lo que veía en esa multinacional. Entonces ese clic que hizo en un determinado momento, bueno, lo llevó por el camino real, por ese camino que él quería. Acá está. Martina Sanza. Bueno, sí, trabajé en una multinacional farmacéutica de las más relevantes a nivel mundial, porque cuando yo estaba en Bélgica y más o menos destacaba en el área de microbiología y de investigación, evidentemente estos laboratorios buscan personas que tengan cierta capacidad de análisis, ¿no? Y ese era un campo en el que yo me manejaba con comodidad porque me gustaba. El campo de la cromatografía líquida, el campo de desarrollar bacterias. Y bueno, esta empresa me ofrece, con unas garantías económicas que en ese entonces, a mí, que era soltero y que era joven y que estaba ahí solo, digo, bueno, me tienta con eso, ¿no? Me dice, usted tiene que desarrollar compuestos para que la gente sea más resistente a estos antibióticos, entonces podamos incrementar dosis, ¿no? O podamos hacer mejoramientos que eso tenga, pues, una incidencia positiva a nivel económico-financiero para la empresa. Bueno, cuando se me da toda la oferta, yo al final digo que sí, pero siempre con la sensación de que no estaba haciéndolo éticamente correcto. Ya no voy a hablar de si es políticamente correcto, porque al final es un término que está casi denostado, el término políticamente correcto, pero sí éticamente correcto. Mi papá era una persona que fue de alguna manera revolucionario y fue contrasistema y era un excelente profesional, y yo considero que era el verdadero maestro de la medicina natural, la persona a la que más quise y admiré, y de repente en esa guerra de las galaxias yo me sentía con el disfraz de Darth Vader, intentando, ¿sabes?, resolver económicamente lo que éticamente, desde luego, no iba a resolver. Y claro, aguantas un tiempo hasta que te das cuenta que tienes que colgar tu bata de científico y decir, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que soy, esto no está en congruencia ni en armonía con lo que me enseñaron, con la educación que recibí, con lo que yo siento que tengo que hacer. ¿Cómo puedo resarcirme? ¿Qué puedo hacer por mejorar? ¿Cómo puedo hacer una mejor versión de mí con esta macana que me mandé? Voy a postularle, pensé, como epidemiólogo nutricional para los Médicos Sin Frontera. Postulé, obtengo esa plaza y me envían a la República Democrática del Congo. Y voy, con muchísimo gusto, a aprender de una vez lo que es la solidaridad, lo que es trabajar para el otro, lo que es realmente aplicar lo que aprendiste toda tu vida y sobre todo a aprender de ellos, porque finalmente te das cuenta que no sabes nada, ni de nutrición, ni de medicina, ni de agronomía. Sabes lo que te enseñaron sesgadamente en la facultad, con libros que vayas a saber quién escribió. Entonces, en ese trabajo de campo que uno hace, es cuando te tenés que volver albañil, porque faltan manos para construir esa capilla o ese hospital.
es cuando te tenés que volver plomero, porque hay que poner las cañerías. Es cuando tenés que aprender cómo armar un sistema de riego, porque hay que montar la planta potabilizadora. Es cuando yo creo que es cuando te humanizás. Es cuando te das cuenta que podés vivir desprendido de todo, menos del cariño. Porque con lo único que se te paga es con eso. Pero es lo más gratificante, es lo único que te llena el alma, lo único que te llena el corazón. Vos sabés que en el Centro Kenneth tiene muchísimas disciplinas. Y hoy con María Esther Pedroni yo le preguntaba qué son los registros akáshicos, para qué sirven, de dónde vienen, ¿verdad? Bueno, ella nos cuenta de qué se trata estos registros akáshicos. Es un estudio que se hace, una introspección de las vidas pasadas. Saber qué es lo que traemos pendiente para trabajar en esta vida. ¿Y de qué nos sirve eso, Maestra? Y podés sanar traumas, a veces sanar el trauma de toda la familia, porque no estamos juntos porque sí. No formamos una familia porque sí. Cada miembro de la familia tiene una historia. Y esa historia tiene, ¿cómo podría decir? Tiene una historia en común con cada miembro que compone la familia. Entonces, cuando nosotros hacemos esos estudios, podemos sanar nuestro karma, el karma de la familia, resolver un montón de problemas pendientes que traemos de vidas anteriores. Traemos de nuestros ancestros, de cómo viene, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Si nosotros pensamos, por lo menos los argentinos que estamos acá, traemos mucho dolor desde los ancestros. ¿Por qué? La mayoría que vinieron como inmigrantes, un mundo nuevo. Hay mucho que sanar. Entonces ahora las terapias nuevas que se están descubriendo, son milenarias, solamente que están viniendo ahora como para ayudar a la humanidad en este tránsito. Imagínate todo lo que traemos nosotros de nuestros ancestros, más todo lo que está pasando en el mundo entero. ¿Te imaginas el movimiento que hay? Porque el movimiento no es solamente nosotros aquí, es todo junto. Por eso la órbita terrestre también está más pequeña, los días y las noches pasan con más rapidez, no nos damos cuenta y pasa el tiempo, corre el tiempo. María Esther, ¿y esta terapia la hace usted o tiene un profesional en el centro? No, tenemos un profesor que lo hace. ¿Y cuánto dura? No hay mucha gente capacitada para hacerlo, Capacitada. Acá, cuando hablo de capacidad no hablo del dinero que cobran, porque mucha gente lo hace como si buscando un ingreso más. Esto es técnica. Hay que estar preparado para hacer todo eso. Son muchos años de estudio, de preparación. Sí, son profesores especiales y no hay muchos, conscientes y que hacen las cosas bien. Sí. Porque para hacer este tipo de terapias, ¿qué se necesita? Nada, la disposición. Estar dispuesto a poder saber de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos así, por qué estamos acá, por qué hacemos lo que hacemos, de dónde viene todo lo que... ¿Y cuántas sesiones? Depende de cada persona. Hay algunos que necesitan más tiempo, otros menos tiempo. Es muy interesante todo. Por eso nosotros, dentro de nuestro instituto, como la misión nuestra es la transformación de la persona, para que pueda vivir mejor, más feliz, a pesar de los problemas y contratiempos, hemos ido agregando las terapias que son inherentes al trabajo que hacemos. Para que la persona que entra allí, sobre todo trabajamos mucho con los alumnos, viene mucha gente de afuera, pero el alumno cuando llega y termina es otra persona. Claro. Es feliz. Aunque, entre comillas, aunque todo lo que pasa alrededor no lo mueve. Yo no sé si vos tenés o conocés a alguien que tiene psoriasis, ¿no? Pero
lo duro que es para la persona. Algunas personas lo toman con mucha cautela. Otros, ahora está un poco más abierto el tema, pero antes era tener psoriasis, era una cosa muy que le afectaba mucho a la persona que lo llevaba. Pero de este tema va a hablar una persona que sabe muchísimo, Giraldo Motura. La psoriasis es una enfermedad de piel muy común en este momento. La capa de Malpighi, que es la que produce las células de la piel, se exacerba en su producción y entonces mucho más rápido se produce la descamación. ¿Comprende? Es decir, de que nosotros cambiamos la piel a un ritmo que ni nos damos cuenta, ¿no es cierto? Pero eso es mucho más rápido, entonces esa descamación y da el aspecto como de un eczema y como que arriba le hubieran puesto unas manchas, son a veces redondas, a veces de distintas formas, y tienen un fondo rojizo y como que le hubieran puesto harina encima como una mancha blanca. La psoriasis es una enfermedad de los nervios. Indudablemente de que es una enfermedad. Para mí hay dos causas. Uno puede ser a veces por problemas de intoxicación, gente que comete muchos desarrollos alimenticios, etcétera, ¿no? Pero la parte más importante es la nerviosa. El órgano de choque usa la piel esa persona y ahí tiene el problema. Espero no horrorizar a la gente con lo que voy a decir. Lo que mejor resultado da es la primera orina de la mañana, ponérsela en las lesiones. Se levanta de mañana, orina en un recipiente, en un vaso, en lo que sea, y se lo aplica localmente, ¿no es cierto? Lo deja que se seque. Y después se viste, no se lo lava ni nada, porque ese olor no tiene ninguno en la piel. Eso es lo que mejor resultado me ha dado. Y después hay que hacer el tratamiento para la parte nerviosa, hay que ver si no hay un problema de tipo hepático, de tipo hormonal, etc. Bueno, viste que todos los meses ella hace una charla y bueno, estábamos hablando, digo, bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿de qué manera uno puede encontrar la felicidad? Es decir, estar en este mundo tan cruel, pero estar bien con uno. Tema de Mariel Calvet. En estos tiempos que estamos transitando, son los mismos tiempos que en algún momento los maestros solían decir los tiempos que se avecinan. Son épocas difíciles, pero no son épocas imposibles de contrarrestar. Por ejemplo, todo el mundo habla de la crisis, la crisis, la crisis. Bien, si usted se engancha en la crisis, va a tener más de lo mismo, o sea, va a haber más crisis. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la crisis es que se la pasan criticando, recordando el pasado, intrigando a la gente, despertando sospechas, y aparece eso que tiene el ser humano bastante a flor de piel, que es la soberbia. Entonces así, de esa forma, usted nunca va a transcurrir, pasar o transformar una crisis. En este momento yo tengo que pensar, cada uno tiene que pensar, que transformar la crisis es pensar en cómo lo resuelvo. Y tengo materiales, tengo material inteligente para poder resolverlo, sosteniendo las cosas buenas, sosteniendo las cosas que me están manteniendo a mí en mi casa hoy día, y impulsando, ayudando a la gente, impulsando a salir de la crisis. Es difícil, pero no es imposible. Pero todo eso hay que hacerlo sabiamente. Y ahí volvemos otra vez a lo de siempre, al principio del mentalismo. Todo lo que usted piensa se manifiesta. Si usted quiere vivir bien, aunque sean tiempos difíciles, va a vivir bien. Y le voy a dar un ejercicio, si usted cree. Escríbase en un rincón de un papel cualquiera, si es preferentemente blanco, escriba la palabra crisis, ¿verdad? Y ahí acuérdese de que las dos primeras letras dicen cómo lo resuelvo. Y en las íes, crúcelas con una S.
y a las S crúcela con unas I. Entonces ahí se le va a aparecer una palabra que dice CR y todos pesitos. Pesitos es el signo mundial, ¿verdad? Entonces yo combato o resuelvo la crisis haciendo algo que sea beneficioso y podamos tener la abundancia que nuestro medio, nuestro país, nuestro mundo se merece. Pero no dejo de recordar las 4 nobles virtudes que se saben y el óctuple sendero que también ya lo enseñó el maestro Gautama. Yo sé que hay sufrimiento, también sé qué es mi sufrimiento, que va a ser lo mismo que usted sabe cuál es su sufrimiento. Y sé que hay formas y hay que resolverlo porque para eso estamos transitando la vida. O sea, existe el sufrimiento, sé cuál es la causa, tengo que buscar la salida y para esa salida tengo 8 nobles verdades. Se las voy a recordar por si alguno no la recuerda. Las dijo Gautama, lo que es bueno que lo practiquemos todos. Y Gautama arranca de esta manera. Las 8 verdades, el óctuple sendero es correcto pensar, correcto hablar, correcto hacer, correcto trabajo, porque hay mucha gente que se está quejando del trabajo que tiene y fíjese que a veces hay que hacer lo que uno no está acostumbrado a hacer para poder salir adelante, pero no se queje, que ese es otro tema. Después Gautama, el maestro, marca mucho correcto esfuerzo. ¿Cuántas veces estamos haciendo un esfuerzo equivocado en algo que no nos lleva a nada? Después hay otro mandato más que es correcta comprensión. Después viene algo que muchos no hacen, que es observar, estar atentos a todo. Y después sí, medite lo que va a hacer, pero no es que usted se tiene que ir a meditar a la India. Quédese tranquilo en su casa, medite lo que está haciendo, piense en todas estas cosas que uno ya las repite hasta el cansancio, pero son las cosas que ya están. De las crisis se sale siempre. Y para corolario de esta tarde, o de esta mañana, porque salen miércoles y domingos, en el momento que a usted más le guste, recuérdese la gran enseñanza del Maestro Jesús, que es: yo soy la resurrección y la vida de todas mis condiciones. Y ahí entran las finanzas, entra la salud, entra todo. Pero usted acuérdese, yo soy la resurrección y la vida. Gracias, no sé, el mes que viene ya vemos qué les decimos. Un abrazo, chau, chau. Bueno, yo digo siempre que lo conozco hace tanto tiempo y lo quiero porque es un negro divino. Es una cosa chiquitita así. Le dicen Rabanito por lo chiquito. Pero Rabanito con cariño. Pero tiene una vida política y sindical muy extensa. Y este es el tema de hoy. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Me parece que creo que, bueno, nuestro, digamos, al fundarse nuestro país, existió la militancia, que se convirtieron en soldados y peleando por la patria grande, y bueno, algunos triunfaron más allá de lo que después dispondría de él la oligarquía, como hacerlo ir del país, que fue el general San Martín. Pero si yo tuviera que valorar a alguien, fue el general Perón. Además, ojo, jamás me voy a olvidar de lo que sucedió con el después uruguayo, que nunca... Los uruguayos son argentinos. Vos sabés, esa hermandad que hay y esa admiración que tenemos por los uruguayos, porque son nuestros hermanos que la oligarquía porteña dejó de lado, los marginó, y en un determinado momento, como allí sí había gente de color, al ser nuestro país, el único país de toda América hasta el Canadá, donde no existían digamos, los blancos totalmente,
pero en el único país de blanco fue la Argentina. No pasaba así con el Uruguay. Y vos sabés que el prócer uruguayo de toda la vida sufrió muchísimo. Y él, Artiga, me refiero a Artiga, él siempre firmó como argentino. Es decir, por eso nosotros sentimos y nos agradan tanto y sienten tanto su decir a nuestros hermanos uruguayos, que fueron parte de la Argentina grande. Entonces, este tipo de cosas son los que nos llevan, por ejemplo, a historiar lo que fue el peronismo, porque el peronismo abrazó la causa latinoamericana, sabiendo que, bueno, si bien es cierto, la Argentina no tenía gente de piel negra, digamos, pero había morenos, había morenitos o morochitos. Es decir, en una de esas yo también era marginado por la oligarquía porteña. Estas cosas son las que realmente nos permiten reflexionar a los argentinos, nos permiten buscar la hermandad, buscar, porque la política es cruel, vos sabés que es cruel, y casi siempre la padecen las clases menos pudientes. Entonces, en algún momento nosotros tenemos que amalgamar errores y sepultarlos. En algún momento nuestro accionar tiene que ir mucho más allá de lo que aún hoy estamos haciendo o podemos hacer. Los militantes son los héroes verdaderos de la patria, no aquellos que nos toca en suerte dirigenciar. Nosotros somos electos por los militantes, nosotros no somos que venimos y nos ponemos porque tenemos jinetas de jerarquías. No, nosotros somos los que crean los militantes. A la militancia hay que hacerle un honor permanente, a la militancia hay que valorarla y muchísimo, porque ellos son los que sienten y te trasladan ese sentir que vos te das cuenta que es humano, que mirá, pareciera que fuera la Biblia del trabajador que se convierte en un militante para que se origine alguien que quizás por alguna vocación se atreve a ir adelante de ellos para indicar el camino de la lucha. Es durísimo el tiempo, lo que estamos viviendo, esperemos que pase y pronto. Esperemos acordar como hermanos, esperemos que las provincias superen ese porteñismo que existe actualmente, que es la oligarquía. El porteñismo hoy es oligarquía, y la oligarquía es el gobierno de unos pocos para el resto. Ellos están instalados en el pleno centro de Buenos Aires. Entonces, desde allí hicieron esto con Javier Artiga, es decir, marginar a una de nuestras provincias, digamos. Por eso tantas cosas sienten y dicen los uruguayos. Yo cada vez que un uruguayo, por ejemplo, vencen en el fútbol, lo grito tanto como si fuera el equipo argentino. Y los quiero porque ellos se sienten todavía, tienen ese sentir argentino. Ellos hablan con la solvencia de un argentino, porque lo son. Pero bueno, si lo hicieron con San Martín, si lo hicieron con Rosa, ¿por qué no lo iban a hacer con Artigas? Pero Artigas fue uno de los más grandes argentinos convertido en uruguayo, ¿no? Quizás con lo que vamos a contar aquí, usted pueda entender un poco más 3 cosas importantísimas. Primero, por qué las sociedades están como están, cómo hemos llegado a este punto y, lo más importante, qué es lo que va a ocurrir en un futuro más o menos cercano. Os diré que hoy en día ya nadie se acuerda de las palabras o de las sabias palabras que allí dejaron escritas.
Recuerdo haberlo leído hace muchos años. Y concretamente una parte de este libro se ciñe a los acontecimientos actuales como si Sócrates hubiese venido al siglo XX y al siglo XXI, hubiese visto lo que está pasando para regresar a su época y escribirlo. En este libro, y más concretamente en el volumen 8, Sócrates es preguntado por sus discípulos sobre las distintas clases de gobierno. Y Sócrates comienza a explicar las distintas formas de gobierno existentes y cómo éstas se van transformándose, pasando de un problema grande a un problema sencillamente inmenso. Sócrates empieza hablando de la llamada timocracia. Tal vez usted no sepa qué es la timocracia. La timocracia es un sistema que enfatiza el honor y la fuerza militar. Eso es lo que hace la timocracia. Los valores digamos que... Bueno, seguramente que usted lo haya visto en muchas ocasiones. Fue utilizado por los espartanos durante mucho tiempo, hasta que los espartanos fueron aniquilados, por supuesto. Es una especie de estado militar que en la actualidad podría verse o se ve de manera frecuente en todos aquellos países que han sufrido golpes de Estado por parte de facciones disidentes militares. Eso es la timocracia. Pero Sócrates cuenta que la timocracia tiene una acusada tendencia a convertirse en oligarquía. Dice que con el tiempo se vuelve a la oligarquía. Y la oligarquía, según Sócrates, es un estado en donde la élite y los ricos toman el poder. ¿Le suena algo? Comenta Sócrates que los poderosos se vuelven absolutamente insaciables, sedientos como vampiros y constantemente quieren más y más y más y más riquezas, utilizando el Estado para hacerse con todas esas riquezas que por supuesto lo que hacen es producir una enorme brecha entre el populacho y la oligarquía. Evidentemente la oligarquía tenía cabida. Los hombres sabios y las mujeres, o los hombres y mujeres sabios, o los hombres y mujeres preparados, no podían entrar en la oligarquía. Solamente entraban aquellos que eran más ambiciosos o más poderosos. Esos eran los únicos que tenían cabida en la oligarquía. Decía Sócrates que esta forma de gobierno lo que hacía era generar constantes conflictos entre las distintas clases sociales, hasta que se producían rebeliones que acababan por destruir a las oligarcas. Esas rebeliones, y según Sócrates afirmaba, terminaban por convertirse en democracias. En las democracias las diferencias entre unos y otros se difuminaban. Todo el mundo podía votar y todos querían incluso que el más pobre de aquellos habitantes podían acceder al trono. Pero Sócrates decía que al principio la democracia era como una forma de gobierno maravillosa, donde había libertad, diversidad, e incluso la democracia la comparaba con una especie de colorida túnica donde todas las tonalidades tenían cabida. Pero en este punto, Sócrates afirma que inevitablemente las democracias se volvían férreas tiranías. Fijaos, decía que era inevitable. Todas las democracias se volvían tiranías duras. Lo que hacían para proteger esa libertad de la que hacían gala, crear férreas y duras leyes que de manera constante atenazaban a todas las personas que vivían en las antiguas polis griegas. En suma, lo que hacían era que para proteger la propia democracia, esos demócratas se volvían en déspotas y tiranos que luchaban con todos sus medios para perdurar en el poder. Decía que los líderes mentían a las personas en aras de aplacar el descontento populacho. Eso es lo que sucedía. ¿No le suena a usted todo esto? ¿Es un déjà vu? ¿Lo ha visto en algún sitio? Tal vez en su país le ocurra. ¿Dónde vive? ¿México? ¿Argentina? ¿España? ¿Estados Unidos? ¿No le suena todo esto? Independientemente del país que viva, seguramente que lo que usted acaba de oír aquí le suena, pues alguien lo escribió hace 2400 años. ¿Cómo acaba toda esta historia? Hemos dicho que había timocracia, que había oligarquía, que después había democracia, y la democracia se convertía inevitablemente en tiranía. Pues según Sócrates, el final de la cuenta
acababa convirtiendo todo el Estado en un caos y en una anarquía. ¿Ese es el final que nos espera? ¿Hacia dónde nos llevan de la mano nuestros aurigas? Es importante que usted entienda que los problemas que tenían hace 2400 años los conocían muy bien y ellos buscaban afanosamente soluciones. Hoy en día, y después de tantos años, poco hemos aprendido, ya que no solo reproducimos aquellos problemas que tenían, sino que los hemos multiplicado por 10, por 100 o quizás por 1000. Lo dejamos aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana. Con unos mates, unos bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.